En el día y hora señalado por Auxiliar de Sala damos inicio a esta audiencia para debatir sobre un traslado voluntario que se solicitó en el cuaderno. ¿Quién nos acompaña por parte de la gente del Ministerio Público de la Federación? Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes. Comparece la licenciada. Muchas gracias. De parte de los defensores, ¿quién nos acompaña? Hola, buenas tardes a todos. Su servidor, el licenciado José Manuel Saucedo Ortiz, con datos de identificación ya proporcionados previamente al inicio de la presente audiencia. Bajo el deber de lealtad, no ha aceptado el cargo en el cuaderno. Es cuanto por el momento. ¿Me acompaña? Licenciada Sofía Verónica López Ambriz, es mi primera intervención en esta audiencia y mis datos ya fueron proporcionadas a la señorita de la sala. Muy bien. Vamos a continuar entonces con esta audiencia. Insisto, el motivo de la audiencia es para debatir sobre un traslado voluntario que el señor Francisco solicitó al estado de Chiapas, a Otro Cerezo, y por tal motivo, todas que es una petición que se hace por parte del propio sentenciado y sus defensores, le concedo el uso de la voz a cualquiera de los defensores para que argumenten la petición que tengan. Gracias, señoría. El año próximo pasado, pues fue detenido a disposición del MP, quien en 48 horas judicializó la carpeta, se dictó autovinculación a proceso por comercio de narcótico. En su momento solicitamos procedimiento abreviado. El honorable representante social, pues, solicitó en su acusación la pena mínima y reducido en un porcentaje. En todo este tiempo he observado buena conducta, y en fecha reciente solicitamos el traslado voluntario para que sea trasladado de aquí de Puebla, donde se encuentra, a Comitán, Chiapas. En ese sentido, este honorable juzgado de ejecución de sentencias giró los oficios correspondientes, en el que sobresale que el Cerezo de Chiapas en Comitán no tiene ningún inconveniente en que sea trasladado. Bajo el deber de lealtad y probidad, también de acuerdo a la carpeta, está la situación de que no hay un convenio vigente, de lo que me ocuparé un poquito más adelante. Esta petición de traslado, como sabemos, se hizo en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por su parte, el artículo 18, ¿verdad?, en el párrafo tercero habla de los convenios y en el siguiente párrafo, en párrafos subsecuentes dice que los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Respecto a esto, pues también hay un marco internacional. Yo retomo el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en relación con el 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos mencionados. Su señoría, solicito, en principio, con todo respeto, con humildad, implorando su benevolencia incluso, una interpretación conforme respecto al artículo 18, en esta parte que señala que en los casos y condiciones que establezca la ley, que nos remete a la ley nacional y que habla una palabra de convenios. Aquí presente, goza de un derecho humano, que es compurgar la pena de prisión en un centro penitenciario más cercano a su domicilio, que es en Comitán, Chiapas. No se soslaya el principio pro persona previsto en el artículo 1 de la Constitución, así como los numerales 5.6, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, su señoría, solicita esta defensa con todo respeto, que se autorice este traslado voluntario para que él esté más cerca de su familia. Esto va a contribuir a la reinserción social. En ese sentido tiene aplicación la jurisprudencia que reza: facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, sus principios y limitaciones. Esta es consultable en el tomo 30, romano, agosto de 2009, materia constitucional, tesis PJ 79, diagonal 2009, página 1067. ¿Me puede dar el registro, por favor? Sí, le voy a dar, como lo tengo yo aquí, registro, sí, use 166,655. Gracias. Yo solicitaría, con todo respeto, y lo que me indica la experiencia, que el honorable representante social, no ella, a quien respeto, pero en todas las peticiones, en todos los órdenes comunes y federales, siempre se opone, ¿no? No me voy a adelantar a eso. Yo lo que solicitaría es
que por encima de este requisito del convenio está ese derecho humano en la Constitución y en los tratados internacionales. Y que si ya Comitán Chiapas aceptó que él fuera admitido, pues vamos a permitirle a Puebla que se despresurice el Cerezo y que él esté con su familia. Porque, insisto, bajo el deber de lealtad y probidad, y es lo que probablemente va a decir el honorable representante social de la Federación, que no hay un convenio vigente. Pero obviamente eso no es cumplido. Y que aunque debo reconocer, viene ese vocablo en la ley nacional, repito, por encima de ese requisito está su derecho de compurgar la pena en su domicilio. Y en ese sentido, por eso digo que vengo a implorar su benevolencia, con todo respeto. Se ha autorizado el traslado de Abenamar al Cerezo de Chiapas. Es cuanto por el momento, gracias. Muy bien, fiscal. Gracias, su señoría. En efecto, como lo manifiesta la defensa, pues el artículo 18 en el párrafo tercero señala que la Federación y las entidades federativas podrán, dice, celebrar convenios para que los sentenciados en el ámbito de su competencia extingan las penas en los establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, que también se señala que los sentenciados podrán compurgar la pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, pero señala podrán. No es un derecho humano a esto, no es un derecho humano que se esté transgrediendo. Esta fiscalía considera que no es viable ese traslado que solicita la defensa, no únicamente porque es así costumbre de la fiscalía. Esto es, los fiscales no somos los expertos ni somos la autoridad que deba determinar si es viable o no. Nosotros al emitir una solicitud, estar de acuerdo o no con una solicitud, pues nos guiamos con los informes que la autoridad correspondiente emita. Y ante esto, en este caso, pues existe un informe con número 28557/2019, de fecha 15 de agosto del año 2019, signado por el licenciado Miguel Ángel Monterde Alarcón, de la Dirección General de Ejecución de Sanciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De este informe podemos advertir que hace una manifestación respecto de la viabilidad del traslado, y de esto se obtiene lo que ya dijo la defensa, que no hay convenios vigentes entre la Federación y las entidades federativas. Pero también dice esta autoridad que carece de los elementos materiales y humanos para llevar a cabo la logística y operatividad de dicho traslado. Por ello es que esta fiscalía considera que si esta autoridad ya ha manifestado que no tienen los recursos materiales y humanos para llevarse a cabo el traslado, lo procedente es negar la solicitud. ¿Es cuanto? Muy bien. Para continuar con la audiencia, le voy a conceder uso de la voz al señor, toda vez que este tipo de traslados evidentemente requiere el consentimiento de la persona que va a ser en todo caso trasladada. Por lo tanto, le concedo el uso de la voz para que manifieste si es su voluntad ser trasladado como lo solicita su defensor. Sí, su señoría, mi voluntad. Muy bien. Irme cerca de mi familia. Muy bien. Defensor, tiene uso de la voz para que, si quiere manifestar alguna otra cosa en esta audiencia antes que yo resuelva, o aducir algún dato de prueba que tuviere para poder tomarlo en consideración al momento de resolver esta petición. Muchas gracias. Básicamente dos cosas. La primera, se agradece al honorable fiscal que reconozca que no sean los expertos en este tema, ni que sea la autoridad para autorizarlo, que sabemos que es usted. El segundo punto en relación a que no se tienen los recursos materiales y humanos, creo que es improcedente, porque en un ejercicio de reducción al absurdo, si hay un detenido en Tijuana no podría ser trasladado a la Ciudad de México, etcétera. En ese sentido, pues tendríamos que, de acordarse este traslado, pues pedir a la Guardia Nacional, a la Policía Federal Ministerial, pues ese traslado, ¿verdad?, para que él vaya a Comitán. Su señoría, con todo respeto, nosotros exhibimos
las documentales necesarias, salvo, le informo desde ahorita, que en términos del pago de la multa, nos fuimos con el artículo 159, fracción segunda, pero lo haríamos a la brevedad posible, porque nos requirieron en junio y nos dieron 3 meses para pagar una multa aproximadamente como de 5,000 pesos. Considerábamos que nosotros teníamos un año para pagarla. Los familiares del señor estaban en la selva, pero están dispuestos a cumplir con ese pago de la multa. Y en relación a los datos de prueba que usted me pregunta, con todo respeto, se hizo la entrega por medio de un escrito cuando se hizo la petición, en donde tiene comprobante de domicilio, arraigo familiar en… ¿Puede hacer referencia, por favor, defensor, para que relacione estos datos a efectos de que los pueda tomar en consideración y también la Fiscalía escuche a qué información se refiere, toda vez que en el traslado una de las hipótesis para justificar es que sea el más cercano al domicilio del propio sentenciado? Su señoría, con todo respeto, estuve 15 días en cama. No tengo esta información, la tengo en la carpeta, y yo sé que se ocupan las salas porque está saturado pues el uso de las salas. Nada más le solicitaría que me permita, con todo respeto, un minutito la carpeta para darle cuenta de esos datos. Yo vine a suplir a compañeros de la firma. Aquí está la carpeta. Muchas gracias, su señoría. La petición fue en fecha 10 de julio del 2019, donde el primer dato de prueba que incorporamos a la carpeta fue su acta de nacimiento, en donde aparece la oficialía, la fecha del registro. También, su señoría, exhibimos su CURP con clave y menciona el folio y dice entidad de registro Chiapas. Su señoría, exhibimos el original de una constancia de identidad expedida por el Ayuntamiento Municipal Frontera Comalapa, Chiapas. Su señoría, se presentó como dato de prueba copia del certificado expedido por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, Sistema Educativo Nacional, y todo esto va encaminado a la entidad federativa donde él corresponde, Frontera Comalapa, Chiapas. Tenemos el acta de nacimiento también para acreditar el vínculo de la esposa y agrega su copia de su credencial para votar con fotografía. Señoría, aparece una documental de la Comisaría Ejidal, ejido del Ocotal, poblado Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, México. Adicional a eso, señoría, y considero importante, una copia de un pago de luz a la Comisión Federal de Electricidad a nombre de… Agregamos a eso el acta de nacimiento de su hijo. Su señoría, están también incorporadas a la carpeta una constancia de la Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Federalizada, Escuela Primaria de Iniciales Reservadas, cursa actualmente en esta institución educativa el 3er grado. Se extiende la presente para los usos legales correspondientes y aparece el acta de nacimiento también de su papá, su copia del IFE. ¿Esa última documental de qué se trata? Perdón. Del acta de nacimiento del papá de Abel. Asimismo, la credencial del IFE del señor, emisión 2012. Aparece también, su señoría, una credencial del IFE, que es la mamá, y con domicilio en la frontera Comalá. ¿Mande? Comalapa, ¿no? Sí. ¿Es credencial de lector también de, sí. ¿De quién, perdón? De la mamá de su señoría, se llama. Y también aparece, en favor de esta señora, que es la mamá de… un documento expedido por el Ayuntamiento Municipal Frontera Comalapa, Chiapas, del trienio 2018-2021, su constancia de identidad, en la que aparece una fotografía de esta persona. Son los documentos, su señoría, con los que acredita humildemente esta defensa y su pretensión de un traslado voluntario. Le agradezco mucho que me haya prestado la carpeta. De mi parte, por el momento, es cuanto. Muchas gracias. Muy bien. Fiscal. Gracias, su señoría.
Esta fiscalía no cuenta con datos objetivos que se contrapongan con los datos que ha mencionado la defensa, por lo tanto no tendría cómo tratar de objetar los mismos. Es cuanto, señoría. Muy bien. Defensor, una última intervención para ya concluir este debate y proceder a resolver. ¿Quieres agregar algo? Algo que nunca hacemos en el control de detención y en las sentencias, solicitar su benevolencia, su señoría, para que por encima de ese convenio se le permita gozar su derecho humano de continuar compurgando la pena en Chiapas. Es cuanto. Muy bien. Señor Francisco, ¿algo que quiera manifestar? Pues de que si es aceptado mi traslado para allá, va a poder estar con mi familia y mi pronta reinserción social estando en Chiapas. Muy bien. Solamente una precisión. Entonces, al cerezo que solicita defensor es al de Chiapas, el de Comitán. Sí, señoría. Es un cerezo local. Sí. Muy bien. Declaro cerrado este debate y procedo a resolver esta solicitud de traslado voluntario. Este asunto, de acuerdo a las constancias, estamos una ejecución de pena. Se advierte en la carpeta administrativa con que yo cuento que dictó sentencia condenatoria en un procedimiento abreviado contra el señor Francisco por un delito contra la salud. El delito fue en la modalidad de transporte estupefaciente de clorhidrato de cocaína previsto sancionado por el artículo 194, fracción primera, en relación con el 193, ambos del Código Penal Federal, en relación con el 234 de la General de Salud. Se le impuso una pena de 6 años 8 meses de prisión, así como una multa correspondiente, y se le negaron los beneficios previstos en el artículo 70 y 90 del Código Penal Federal. Posteriormente, esta sentencia causó firmeza y se hizo una solicitud de traslado voluntario. Se ha precisado en esta audiencia que a donde usted desea ser trasladado es al estado de Chiapas, a un cerezo número 10, es en Comitán, Chiapas, así se precisó. De parte de las autoridades penitenciarias que estaban involucradas en este traslado, se tiene información por parte del Cerezo de Puebla, es el órgano que sería donde usted se encuentra actualmente, y el receptor, el de Chiapas, que es viable el traslado. También tomó en consideración lo que dijo la autoridad federal, en el sentido de que no hay convenios, no existen convenios entre ambas entidades, entre la Federación y el Estado de Chiapas en este caso, donde se solicita el traslado, pero el caso del Cerezo de Comitán refiere que sí es favorable que se traslade a esta persona para allá, para que siga compurgando su pena. Esa es la información que tenemos de parte de las autoridades penitenciarias. También destaco, como lo dice el agente del Ministerio Público de la Federación, la propia autoridad federal ha señalado que no es la autoridad que se puede encargar de realizar este tipo de traslados, toda vez que se trata de traslados estatales y no federales. Eso es una cuestión también que se aduce aquí, que no cuenta con recursos logísticos, ni humanos, ni materiales para realizar el traslado. Por lo tanto, refiere que no es posible realizarlo. Y además, quiero yo también hacer referencia a que esta autoridad solicitó mayor información a efecto de pronunciarse sobre la viabilidad del traslado, lo cual hasta este momento no obra una información en ese sentido, salvo las circunstancias que ya señalé de que no hay convenios, pero no hay un pronunciamiento específico, a pesar de que se le remitió información. La autoridad estaba debidamente notificada de que iba a haber una audiencia el día de hoy, por lo tanto está notificada de la audiencia y podía haber hecho alguna manifestación en esta audiencia en relación a este aspecto. No podíamos nosotros atrasar el procedimiento por la falta de un informe en ese sentido. Yo tengo la certeza de que la autoridad sabe que hay un trámite que se está realizando en este centro de justicia y que estamos al día de hoy discutiendo sobre la viabilidad de ese traslado. Ahora bien, para que proceda un traslado voluntario, primero se requiere que no se trate de un delito de delincuencia organizada, ni que la persona requiera medidas especiales de seguridad, de acuerdo también a los informes que obran agregados en la carpeta correspondiente. Se aprecia que no es un delito de delincuencia organizada el que estamos discutiendo en esta audiencia. Tampoco advierto que requiera medidas especiales de seguridad. Por el contrario, de la propia oficio de viabilidad del centro
de Reinserción Social de Puebla se advierte que no tiene con algún correctivo disciplinario que me hiciera a mí pensar que requiere medidas especiales de seguridad. Por el contrario, yo advierto que en cuanto a su perfil criminológico se establece que es bajo, no hay una circunstancia que me indica a mí que tenga un problema de ese tipo alto, un riesgo alto, sino que es bajo. Entonces, esa circunstancia también la tomo en consideración para seguir con el análisis de los demás supuestos que la propia ley establece, el artículo 18 constitucional y en concreto el artículo 50 que establece los traslados. También en este caso tenemos el consentimiento expreso del propio sentenciado, asistido su defensor, en cuanto que solicita el traslado. Ya me refería que no es un caso de delincuencia organizada ni una persona que requiera medidas especiales de seguridad. También en cuanto al aspecto concerniente a que sea el lugar más cercano a su domicilio, evidentemente con la información que el propio defensor acaba de señalar en esta audiencia, sin ser contradicha o desvirtuada por parte de la fiscal, pues se tiene por cierto que es el lugar más cercano a su domicilio, de acuerdo a toda la información que el propio defensor manifestó en esta audiencia como datos de prueba. Y aquí me quiero referir que en ese tipo de audiencias de ejecución, las partes están en libertad de ofrecer medios de convicción o datos de prueba, y en este caso yo estimo que basta con los datos de prueba que se manifestaron para tener por demostrado este punto en cuanto a la cercanía del domicilio. Son diferentes datos de prueba en cuanto a actas de nacimiento, constancias de identidad, también CUR, identificaciones, todas estas van encaminadas a probar que el señor Francisco tiene su domicilio o tiene su lazo familiar en el estado vecino de Chiapas. Lo que resta verificar en este caso es que si conforme a lo que establece la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es la existencia de convenios, si está demostrado este punto, porque es un requisito, la propia ley establece que si existe convenios entre los estados o entre los estados y la federación, no se puede negar este tipo de solicitud de traslado. También me ocupo de la tesis que el propio defensor anunció desde un inicio de su intervención. También tomó en consideración la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derecho humano del sentenciado a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, su alcance. En este punto la Corte ha señalado que la ley puede restringir o puede hacer modulaciones a efecto de señalar qué requisitos se requieren para hacer un traslado, y lo que dice la jurisprudencia es que lo único que la ley no puede hacer es negar el derecho, sí puede poner requisitos, se tienen que cumplir. Yo también en otros casos en este mismo centro de justicia me he ya pronunciado en cuanto a los convenios, y es mi criterio que debe de existir un convenio entre los estados y la federación para poder proceder a un traslado de esta naturaleza. Ahora bien, yo no puedo tener por superado este punto. Sí entiendo la parte de la defensa que expone que yo interprete esta disposición legal de lo más, que el mal le beneficie a usted. Yo lo que advierto es que el centro receptor está manifestando su acuerdo para que sea trasladado. La ley establece que debe haber un acuerdo o un convenio entre federación y los estados para poder practicar el traslado. Y yo lo que entiendo es que si el órgano receptor, esto es el estado de Chiapas, el centro de reinserción del estado de Chiapas, está manifestando por oficio que acepta el traslado de la persona que está solicitándolo, yo admito que es un acuerdo que está manifestando al suscrito, y por lo tanto entiendo que está de acuerdo en que se lleve a cabo el traslado, y por lo tanto tengo por satisfecho el requisito del convenio o el acuerdo que establece la propia ley para poder proceder a realizar el traslado. Insisto, no puedo superar el punto, pero lo tengo por colmado porque la propia autoridad que va a usted a ser trasladado está aceptando, y entonces
Yo he interpretado esta disposición que lo que se necesita es una coordinación, esta disposición legal que establece la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, que existan acuerdos o convenios, lo que quiere decir es que se coordinen las autoridades para que puedan recibir o no a una persona y que el gasto que puede significar que una persona ingrese a una prisión o salga de una prisión se asuma por parte de los estados que están involucrados. En este caso, si el director del centro de reclusión del estado de Chiapas está manifestando que acepta el traslado, entiendo yo que acepta todas las circunstancias que implican que se ha trasladado, esto es, que se va a hacer cargo de la compurgación de la pena de usted, señor Francisco, en el estado de Chiapas. Y por lo tanto, estimo que si en este caso tanto el estado de Puebla como el estado de Chiapas no hicieron ninguna oposición en cuanto al traslado, por lo tanto, estimo que hay un acuerdo tácito entre ambas entidades, entre ambas autoridades penitenciarias, y por lo tanto es que voy a autorizar el traslado del señor Francisco, tomando en consideración este punto, sin, insisto, haber yo quitado el requisito del convenio o el acuerdo que debe de existir para poder proceder en consecuencia. Entiendo que la autoridad penitenciaria puede tener muchas razones para no aceptar a una persona, como puede ser la falta de cupo, otras circunstancias, pero en este caso la autoridad penitenciaria receptora no manifestó ninguna, y entonces yo no podría oponerme a realizar el traslado solamente por la falta de un convenio escrito o expreso, sino que en este caso estimo que se da la hipótesis del acuerdo de esta manera porque así lo aceptó la propia autoridad receptora. Insisto, porque no podría yo oponerme al traslado porque la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que si existe este acuerdo o convenio, no puede negarse el traslado siempre y cuando no se trate de delincuencia organizada, no se trate de personas que requieran medidas especiales de seguridad, y bien que esté demostrado que sea el lugar donde él tiene su núcleo familiar y que pueda servirle para que tenga una reinserción social más favorable a su persona. Por lo tanto, insisto, mi resolución es de declarar procedente el traslado voluntario que solicitó usted, señor Francisco, por haber demostrado todos los supuestos que la norma establece para poder proceder en esos términos, y tomando en consideración que usted fue condenado, es un delito federal, es un reo federal en todo caso, lo que procede es que el traslado lo ejecute el comisionado del órgano administrativo desconcentrado con sede en Ciudad de México, la autoridad federal, en coordinación con las autoridades del Estado de Puebla, de este Cerezo de Puebla, y en coordinación, obviamente, con el órgano receptor, con el Cerezo de Comitán Chiapas, el número 10. Este Cerezo deberá tener la coordinación para que lo reciba. El Cerezo Puebla tendrá que, obviamente, dar las facilidades para su descarcelación y que los han trasladado, pero con la coordinación del órgano administrativo desconcentrado con sede en Ciudad de México, es la autoridad que es la que se va a encargar de ejecutarlo. Le concedo un plazo de 15 días a esta autoridad federal para que ejecute este traslado. Obviamente se entiende que se requieren de logística, cuestiones materiales, que si bien la autoridad adujo que no cuenta con ellas, eso no es un impedimento para que se ejecute esta orden, la orden del suscrito, en el sentido de que debe ser trasladado al estado de Chiapas a ese centro de reclusión, pero insisto, le concedo un plazo de 5 días a la autoridad penitenciaria para que realice ese traslado, porque entiendo se debe tener una logística correspondiente. Estos 15 días serán tomados a partir de que esta determinación cause firmeza, y quiero dejar claro que evidentemente si es verdad que las autoridades penitenciarias no comparecieron a esta audiencia, lo cierto es que tengo la obligación de notificarles por escrito la determinación que acabo de tomar, a efecto de que la conozcan, y evidentemente pueden recurrirla cualquiera de las autoridades involucradas o como las partes. Por lo tanto, estos 15 días que yo otorgo a la autoridad penitenciaria, al órgano administrativo desconcentrado, esto es a la autoridad federal, para realizar el traslado, se entienden a partir de que cause firmeza esta resolución. Esa es la determinación que tomó Fiscalía. Nada que manifestar, señoría. Muy bien. Defensor. Por último, nada más solicito copia del audio y video recabado con motivo de la presente audiencia, autorizando para que la recoja la licenciada Ina, que ya está nombrada y aceptó el cargo. Es cuanto y muchas gracias. Señor Francisco.